¿Quién podrá creer que el Hijo de Dios esclavo se volvió? Su corona él dejó, soberano Rey, sobre esa cruz, vida sin defecto derramó.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es bueno verles este jueves santo. Hay muchas emociones encontradas en lo que se refiere a este día, sobre todo para la iglesia evangélica, aquellos que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Y empieza nuestras emociones a moverse en el aspecto de el saber las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra y cada una de sus enseñanzas, desde las enseñanzas en el aposento alto hasta ese viernes que encuentra la última alma en la cruz, ¿sí? Pero les voy a pedir que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 20. La palabra de Dios dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando su toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, que está
todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó el manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pero yo soy el Señor, el maestro, y he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado si las hacieres. No hablo de todos vosotros, yo sé quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo que antes de que suceda, para cuando suceda creéis que yo sois. De cierto os digo, el que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La esencia del amor. Si vemos el evangelio de Juan, que es un evangelio lleno de amor, es un evangelio que se escribe con ese contexto espiritual a la iglesia, podemos hablar de la esencia del amor. Pero el amor real, el amor de Dios, no el amor de hoy. La sociedad de hoy está obsesionada con el amor, desde las películas románticas, que siempre termina que el joven guapo se casa con la esposa, con la jovencita guapa, y que llevan muchas luchas, pero que al final siempre están juntos. Pasando por las canciones populares que le escriben al amor. Aún las novelas baratas. Hoy las novelas baratas, ¿verdad? El joven o la jovencita que es pobre y se conoce al joven rico y termina casándose y viven felices por siempre. El romance es un tema de entretenimiento. Las conversaciones diarias entre las personas, los jóvenes, las personas mayores, hablan del amor. Programas de televisión. Aún hay páginas de internet que dan consejos a los despechados. Y si nos damos cuenta hoy, en cuestión del amor, las personas son receptoras, no dadoras. La gente es receptora, no dadora. Mucha gente quiere que se le dé amor, pero no da amor. La humildad se considera una virtud y el egoísmo es una virtud para hoy. La humildad se considera que eres débil, y el egoísmo es una virtud. Les voy a platicar una historia en referencia al amor. Había un muchacho que estaba enamorado de una muchacha. Este muchacho planteó en su vida y durante un año él dijo, para los jóvenes de ahora eso ya no aplica, porque ahora es el WhatsApp y redes sociales. Anteriormente eran las cartas. Se enviaba la carta a la persona que se le amaba y se ponía un remitente y un destinatario. Este muchacho, enamoradísimo de la muchacha, le escribió durante un año. Los 365 días del año, él le escribió y le manifestó su amor. Y la historia concluye con esto. La muchacha terminó casándose con el cartero. Finalmente el cartero fue el ganón. En el amor de Dios no es así. La sombra de la cruz se proyecta sobre el camino que transitaba Jesús y sus discípulos. Y es probable que esta enseñanza en acción, el lavado de pies, fuera la manera que Jesús eligió para responder al afán de la grandeza personal. Hoy en una sociedad demócrata, en una sociedad incluyente, hoy cuando todo es todo lo contrario a lo que debería de ser el servicio, Jesús se quita la ropa y empieza a hacer un acto como un esclavo. Si usted se fija, Abigail allá con David también hizo eso. O usted puede ver a Abraham en Génesis
cuando llegan los ángeles y Él lava los pies de ellos. Pero en Jesús hablamos que llegó esa hora tan largamente esperada, temida y anhelada. ¿Cuántas veces, amados? ¿Cuántas veces cuando tenemos un problema, cuando tenemos un acto, cuando tenemos una cita en una dependencia, cuando tenemos algo que enfrentar profesional, estadísticamente, económicamente, surge el nervio y el tiempo está ahí? Yo recuerdo hace poco tuve una cita en la Secretaría de Hacienda y yo esperaba y esperaba que no se me pasara mi fecha. Y fue algo que, aunque para todo mundo puede ser normal, para mí fue algo como que no puedo tardarme 10 minutos más o menos. Yo llegué 10 minutos antes como se me establecía. Para Jesús era ese tiempo, un tiempo esperado. Dice en el mismo evangelio, en el capítulo 12, versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado, a esta hora. La hora de Jesús había llegado. Era una hora no muy especial, era una hora de padecimiento. Era una hora de pasar de este mundo. Dice el versículo 1, antes de la fiesta, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como lo había amado a los suyos. Jesús sabía que eran horas para morir de este mundo lleno de tinieblas, de este mundo donde el padre de las tinieblas tiene un dominio, y pasar por ese túnel, entrar en la presencia de Dios, ir nuevamente a la presencia que algún día, como en su oración dijo, Padre, devuélveme tu gloria que un día tuve contigo. Jesús está hablando de todo ello y lo establecía como ese sacerdote de nosotros. Mire, Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesús estaba haciendo todo ese sumo sacerdote que debía lavar a los discípulos y así a nosotros, enseñarnos. Pero con ello Jesús declara 4 cosas. La primera, sabía que su hora había llegado. Sabía que ya no había marcha atrás. Y aunque en cierta ocasión por ahí Pedro lo trató de persuadir que no fuera. Aunque Satanás allá en Mateo 5, en Mateo 4 lo trató de persuadir de que no fuera al sacrificio. Jesús habla de ese tiempo. Y en el mismo evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tenéis conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Hablaba en las bodas de Canaán. Con una entrevista con la mujer samaritana, en el capítulo 4, versículo 21 dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Jesús hablaba de un tiempo específico. En el capítulo 5, versículo 28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero en el versículo 27 del capítulo 12 dice, está turbada mi alma, porque él sabía que había de dejar esta tierra e ir al Padre. Primer cosa que sabía, que declara Jesús, es que su hora había llegado. Segunda cosa, sabía que pasaría de este mundo al Padre. Tercer cosa, sabía que Satanás ya había hecho la obra en Judas. Versículo 2, cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Para Jesús no pasó nada inadvertido. Versículo 3, él sabía que era divino, propietario de todo, lo existente, lo preexistente. Él estuvo ahí en la creación, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Hay mucha gente en la iglesia, creyentes,
que están esperando al psicólogo, que están esperando al terapeuta, que dicen, no tengo un propósito, no sé qué soy y no sé dónde vengo y no sé a dónde voy. Cuando nosotros encontramos a Jesús o cuando Jesús nos encuentra, nosotros sabemos en dónde estamos y a dónde vamos. Jesús sabía que Él era dueño de todo, pero tenía que pasar por el sacrificio para alcanzarnos a nosotros. 4 cosas que dejó bien claro: la hora, pasar de este mundo, Satanás en el corazón de Judas, y que Él era divino y que Él era propietario de todo. Jesús nos presenta un contraste después de esas 4 cosas. ¿Qué emoción lo describe? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Habían tenido un día muy pesado. Habían estado en sus enseñanzas. Ahora llegan al aposento. Vienen cansados. La tradición era que adentro los esperara un siervo y les lavara los pies. Pero no hay quien les lave los pies. Y ninguno de los discípulos se atrevió a pararse y lavar los pies de los otros. Hoy en día pasa eso, muy común. Ninguno. Todos dijeron que me los lave Andrés, que me los lave Pedro. Judas, lávame los pies. Y era una tradición de limpieza, pero a ellos poco les importó. La escena de la vida colocado en los verbos en presente. Sabiendo que Jesús iba al Padre, le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 5. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con las que estaba ceñido. Jesús hizo esto. Se quitó el manto de rey y se puso el manto de siervo. Esa es la esencia del amor. Pablo les dice a los corintios, ¿qué es el amor? Los jóvenes de hoy no entienden qué es el amor. Los jóvenes de hoy, las personas de hoy entienden qué es la pasión. Mientras haya algo a cambio, eso perdura. Pero cuando no hay nada a cambio, eso se esfuma. No estaban muy lejos los discípulos de lo que es hoy en día. En el capítulo 22, versículo 24 de Lucas dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. También los discípulos se peleaban por ver quién era el mejor. También los discípulos querían reconocimiento. También los discípulos querían credenciales. También los discípulos querían que su nombre fuera escrito. Pedro lo comprende y se avergüenza. Y es una lección para nosotros. Pedro le dice, no me vas a lavar. No me vas a lavar. A mí no me lavas. Y lo que Jesús dijo de Judas resultó literal. Porque cuando el mayor es el que se sienta a la mesa, el versículo 27 de ese mismo Lucas 22, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Oiga usted, servirle a quien te va a traicionar, darle de tu misma comida, lavarle los pies, eso es lo sublime. Y usted dirá, lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Lo hizo como hombre. Un hombre que desde que nació en un pesebre. Lo criticaban por su doctrina. Lo criticaban porque comía el sábado. Sus discípulos. Lo criticaban porque sanaba el sábado. Rompió los paradigmas. Y muchas veces, amados, estando con Jesús, nosotros no rompemos los paradigmas.
persistimos en ser las mismas personas, solamente hemos añadido a Dios, pero no hemos cambiado. Cuando nos enojamos, cuando no somos bien atendidos, cuando usted va y alguien se le cruza en un alto, cuando usted todavía su vieja naturaleza. Lo que Jesús habla de Judas es literal. Y el título que Pedro da, Jesús lo aprueba. Jesús fue despreciado, dijo Natanael, ¿habrá algo bueno ahí de Nazaret? El nazareno, el de que nació en Belén, el hijo ilegítimo de José. Un hombre que desde pequeño luchó con todo, pero siguió amando. Esa es la grandeza del amor. Eso es la grandeza del amor. Pedro dice, entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. El versículo 6. Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. ¿Y a quién comenzó a lavar los pies? Seguramente no fue a Pedro. Versículo 5. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es maravilloso, hermanos, poder explicarlo, pero vivirlo es otra cosa. Amar a aquellos que nos traicionan, servir a aquellos que nos critican, alentar a nuestros detractores. Jesús nos da una gran lección. Pedro se sorprende, entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. Algunas veces nosotros queremos enseñarle a Dios. Y aparte se obstina. Pedro le dijo, no me lavarás los pies. El versículo 8. Jamás, Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro dice, de aquí soy, y empieza a exagerar las cosas. Y dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, Pedro ya quería un lavado completo. Usted y yo tenemos que aprender lo que aprendió Pedro. Tuvo que aprender que en esta escuela es poco a poco. Respondió Jesús en el versículo 7 y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Que todo extremo en ese tiempo, cuando Pedro, cuando Andrés, cuando Jacobo, cuando Judas, cuando Mateo eran discípulos, no lo entendían. Era destructivo. Y sabe una cosa, algunas veces nosotros no lo entendemos. Cuando vemos nuestra carne levantarse y tratar de tener un lugar, tratar de tener un espacio, tratar de tener un reconocimiento. Pedro no lo entendió. Seguramente Juan tampoco. Mateo mucho menos. Pero lo tenían que entender porque era el último tiempo de que Jesús llegó en su ministerio terrenal para enaltecerse hasta el cielo. No obstante, amados hermanos, amigos, nosotros siempre queremos ser los primeros y que nos sirvan. Y a la luz de la palabra y del evangelio, no es el mismo Juan el que escribe el evangelio de Juan, al mismo Juan que escribe la primera, la segunda y la tercera carta de Juan. No es el mismo Pedro en el que encontramos ayudando a Juan Marcos a transcribir el evangelio de Marcos, a ese Pedro que encontramos en su primera y en su segunda carta. No son los mismos. Y ese es el poder del evangelio.
en que usted y yo no somos los mismos, en que hay un cambio, y ese cambio es para bien. El hecho de ver a los jóvenes preparando cosas, sirviendo, grabando, uno los ve con fuerza, uno los ve con ánimo, uno los ve que algunas veces te motivan, porque nuestra vida se va llenando de muchas cosas, el trabajo, los compromisos, y el preparar un sermón sazonado con la presencia del Espíritu Santo. Yo agradezco a Dios que tengo un equipo de jóvenes, y aunque algunos no estamos tan jóvenes físicamente, todavía tenemos ese corazón de joven y todavía tenemos esas ganas. Cuando yo veo a ministros, que los veo crecer, que los veo llegar a edad avanzada, pero los veo con una madurez en esa grandeza. La madurez que adquirió Jesús era una madurez predestinada por el Padre para que Él cumpliera el propósito en esta vida. Pero algo que debemos aprender, amados, es que no debemos de ser los primeros, sino los que sirven. Dijo alguien en alguna ocasión, la grandeza se mide con el servicio. Si usted quiere ser grande, sirva. Entre el saber y el hacer hay mucha diferencia. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Cuánta gente hay que sabe? ¿Cuánta gente hay que sabe doctrina? ¿Cuánta gente hay que habla? ¿Cuánta gente hay que dice de teología? Pero solo lo dice y no lo hace. Lo importante en nuestra vida son los frutos. Esta gran lección que Jesús nos da, pero también nos hace una explicación. El maestro, el Señor, arrodillado ante un simple pecador. ¡Qué grandioso! El Señor, escúchame, amigo, hermano, el Señor del mundo busca tener comunión contigo. Eso es lo trascendental. El Señor del mundo necesita tener comunión contigo. Para que haya comunión con el Señor, debemos estar limpios en nuestro corazón. Me regocijo en el Señor. Siempre comento y platico que en una Semana Santa, sin visitar una iglesia, el Señor habló a mi corazón. Y estos días son especiales para mí. Y aunque yo no le conocía completamente, al llegar a un templo, el Señor ya me conocía. Borró mis culpas, borró mis pecados. Y ahora me tiene como siervo, inútil, pero siervo. Discípulo sí, salvo sí. Pero no tener parte con Él es ser inútil y es tener una fe estéril. Yo le invito a que usted reflexione en esta noche y acepte ser servidor antes que ser servido. La comunión y utilidad del creyente debe de ser continua. Mire lo que dice San Marcos, capítulo 3, versículo 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar.
esos 12 en los que Jesús puso su mirada, esos eran esos 12 que, como decía mi abuela, esa noche estaban de perruchos, peleándose por saber y esperar quién sería el primero. Pero nadie se levantó a lavar los pies de los demás. Pero esos 12 Jesús escogió, porque esos 12 transformaron al mundo hasta hoy. Qué amor tan bello, ¿no cree usted? A usted le digo, Jesús lo escogió a usted como escogió a sus discípulos, porque Jesús sabe que usted tiene un plan de vida, que usted no es inútil, que su vida no está perdida, que el Señor tiene un tiempo para usted. Y por eso encontró un Mateo y le dijo, sígueme. Encontró un Pedro y le dijo, sígueme. Encontró un Andrés con las redes, sígueme. A un Juan, a un Jacobo. Y Él los instruyó y Él los preparó. Y en el camino del Evangelio vamos a ser preparados, vamos a ser instruidos. Y como decía hace unos días que veía yo una foto en una red social a un hermano, a un ministro de nuestro concilio, regando unas plantas y dijo, aquí la estoy regando. Y la verdad, hermano, es que muchas veces las regamos y las regamos muy feo, pero el Señor, como los discípulos esa noche, todo el mundo la regó. Uno lo traicionó, otros estaban durmiendo, otros estaban peleando, pero a esos Jesús escogió por amor. Y a nosotros, que algunas veces nos equivocamos, le fallamos, pecamos, erramos, Dios nos escogió por amor. Esa es la esencia del amor. Cuando algunas veces en un matrimonio se falla, en una relación se falla, en una relación de amigos se falla, en una relación de pareja se falla, todo se rompe, todo se va al traste. Pero en Jesús el amor lo es todo. Esa es la esencia. Algunas veces cuando se construían anteriormente los trenes o ponían las vías, les daban 1, 2, 3 centímetros de distancia, porque el calor hacía que ese metal se expandiera y hacía que la vía subiera. Entonces el constructor de vías establecía una separación para que esas vías no hicieran que el tren se descarrilara. El calor hace que todas las cosas se expandan. El calor del amor siempre hará que se expanda el corazón de una persona. Siéntase amado. Siéntase amado. Siéntase amado. No diga qué tengo que hacer o qué debo de hacer. En realidad, nosotros no tuvimos que hacer nada. Él lo hizo todo. Y lo hizo por amor. Y lo hizo por amor. Y me encanta lo que dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús hizo algo práctico. Les voy a dejar esta enseñanza. No se peleen. Van a sufrir, pero yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y esos hombres fueron los que transformaron una nación primero, ahí en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. ¿Quieres orar conmigo? La verdad es que siento mucho la presencia de Dios. Y que esta noche estas palabras se queden en tu corazón, en tu vida. La grandeza se mide con el servicio. Padre, te damos gracias. Bendecimos este tiempo. Bendecimos tu palabra. Padre, te pido que bendigas a tu iglesia, que en cada lugar que hoy, esta noche, se está predicando tu palabra, cumplas el propósito. Padre, así como yo, un jueves santo, tú alcanzaste mi vida sin entrar a un templo, ahí frente a un televisor. Así, Señor, yo te pido esta noche que ahí, frente a una cámara, frente a un televisor, frente a un teléfono,
tú alcances a alguien, Señor. Tú alcances su corazón y entendamos que la esencia del amor es que de tal manera nos amaste que te diste así como de tu Hijo. Nos diste a tu Hijo, Padre, para que nosotros no tengamos una eternidad lejos de ti. Pero en ese transitar también caminamos hacia la experiencia de recibirte como Salvador. Bendice a tu pueblo. Bendice al que está triste. Bendice al que no está entendiendo que tú nos amas por encima de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, yo espero que este sermón haya sido de edificación para usted. Amados hermanos, el día de mañana a las 11 de la mañana estaremos transmitiendo nuestro servicio de Viernes de Crucifixión. Así que les esperamos y esperamos que estén atentos, que no anden por ahí por la playa ni nada. Permanezca en casa, que son días especiales para el Señor.